La introducción. Habíamos visto de que el mediastino era el espacio comprendido entre ambos pulmones. Iba a tener como límite anterior a lo que es el esternón con las articulaciones esternocostales, como límite posterior a lo que es la columna vertebral dorsal, superior al diafragma cérvico-torácico y como límite inferior a lo que es el diafragma tóraco-abdominal. El mediastino se va a dividir en dos, en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Esta división se va a dar a la altura de T4. El mediastino inferior se va a dividir en tres: un mediastino anterior, un mediastino medio y el otro posterior. En relación al mediastino medio va a ser el espacio contenido por el corazón y su respectivo pericardio. El mediastino anterior va a ser el espacio que va a estar adelante del mediastino medio, o sea, delante del corazón, pero por detrás de lo que vendría a ser el esternón. Y el mediastino posterior va a ser el espacio que está por detrás del corazón y por delante de lo que son la columna vertebral dorsal. Primero hay que conocer bien a lo que vendría a ser el mediastino y saber reconocer lo que son las estructuras que podríamos encontrar. Tenemos lo que es el corazón, los pulmones, esta vendría a ser el timo, y acá tenemos lo que son venas, arterias y algunos nervios. Comenzando con las venas. Hacia el lado derecho, esta pequeña porción de acá viene a ser el tronco brachiocefálico, la vena brachiocefálica. Este de aquí vendría a ser la vena yugular interna. Y este vendría a ser la vena subclavia. Por el lado izquierdo tendríamos lo que es el tronco innominado y la yugular y la subclavia del respectivo lado izquierdo. En cuanto a arterias, vamos a tener de que en la parte posterior de lo que es el timo se va a encontrar el callado aórtico. Vamos a tener también un tronco brachiocefálico, pero esta va a ser en el caso de la arteria. Vamos a tener las arterias carótidas y las arterias subclavias de su respectivo lado. También vamos a tener algunas venas que son de la tiroides, la tráquea, que vendría a ser esto de acá atrás, el nervio frénico, que va a estar justo por delante de lo que es el músculo escaleno anterior, y los nervios vagos, que van a ser estos de aquí. En cuanto al mediastino, desde una vista derecha, podemos ver de que esta es la cadena simpática ganglionar. Este vendría a ser el pedículo pulmonar del lado derecho. Este sería el bronquio, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Este vendría a ser lo que es la vena ácigos mayor. Después vamos a tener de que todo este conducto va a ser el esófago, este va a ser la tráquea, el corazón. Acá vamos a tener justo en esta porción lo que ya viene a ser la vena cava. Por el lado izquierdo vamos a tener lo que es la arteria aorta, las venas hemiácigos, la cadena ganglionar, el corazón, y vamos a tener también el pedículo pulmonar del respectivo lado, conformado por bronquio, arteria y ambas venas. Esto de aquí vendría a ser lo que es el diafragma. Pasaremos a hablar de lo que es el mediastino superior. El mediastino superior va a ser a partir de T4 para arriba, o sea, va a tener como límite superior lo que es el diafragma cérvico-torácico, límite inferior lo que va a ser el
en T4. Por adelante se va a encontrar con el manubrio del esternón y por atrás con la columna torácica de T1 a T4. Lateralmente van a estar lo que son los pulmones. ¿Cuál va a ser su contenido? Todo lo que vemos acá. Va a estar el timo, las venas que habíamos visto, las cuales eran la vena brachiocefálica, la vena innominada, la vena cava superior, las venas yugulares, las venas subclavias de ambos lados. En cuanto a arterias, veíamos de que en esta parte estaba el callado aórtico, la arteria carótida, la arteria subclavia, el nervio frénico, el nervio vago de su respectivo lado, la tráquea. Posterior a la tráquea va a estar lo que es el esófago y algunas venas que eran de la tiroides. Comencemos por el timo. El timo tiene una forma de una pirámide que es bilobular y asimétrico, porque un lóbulo va a ser más grande que el otro. Cuando recién nacemos va a pesar entre 70 a 60 gramos, pero a medida de que vamos creciendo, esta se va atrofiando. Cuando nosotros ya llegamos a la adolescencia, la mayoría del timo se va a ver reemplazado por lo que es un tejido adiposo y aerolar. Cuando ya llegamos a una edad adulta o ya cuando somos ancianos, el timo solo va a pesar lo que son 3 gramos. La única función que tiene el timo, o su más importante función, va a ser la de la maduración de los linfocitos T. ¿Cuál va a ser su irrigación y su inervación? En cuanto a la irrigación arterial, vamos a tener las arterias tímicas superiores, laterales y medias. Las tímicas superiores van a ser ramas de lo que es la tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior. Las tímicas laterales van a ser ramas de lo que es la mamaria interna. Y las tímicas medias van a ser ramas de lo que va a ser el tronco brachiocefálico, de la arteria brachiocefálica. En cuanto a la irrigación venosa o el drenaje venoso, va a haber dos tipos de venas, las tímicas principales y las tímicas accesorias. Las tímicas principales van a desembocar en lo que es el tronco innominado, mientras que las tímicas accesorias van a desembocar en las venas mamaria interna y en la tiroidea inferior. En cuanto a la inervación, va a estar diferenciada. El parénquima de lo que es el timo va a ser inervado por el sistema nervioso autónomo, por fibras simpáticas y parasimpáticas. La fibra simpática viene a estar dada por la cadena ganglionar simpática y la inervación parasimpática viene a estar dada por el nervio vago. Ambas van a controlar lo que es la secreción de sustancias por el timo. Y en cuanto a la cápsula del timo, va a ser inervada por lo que es el nervio frénico. Las relaciones del timo van a ser las estructuras que se pueden encontrar en su cara anterior. Va a ser el manubrio esternal, los dos primeros cartílagos costales, las articulaciones esternocostales, la pleura mediastínica de ambos lados
los fondos de sacos pleurales y los bordes anteriores del pulmón. En cuanto a las relaciones posteriores, va a ser el tronco brachiocefálico, la vena innominada, también la vena cava superior, lo que vendría a ser el callado aórtico y todas sus ramas, que van a ser el tronco brachiocefálico, la arteria carótida y la arteria subclavicular, y también va a estar la aorta ascendente. Y en cuanto a sus relaciones laterales, van a estar las mismas pleuras mediastínicas, así como los nervios frénicos. Las arterias que vamos a encontrar en lo que es el mediastino superior van a ser la aorta ascendente, que es cuando recién está saliendo el corazón, el callado aórtico y sus respectivas ramas, que vendría a ser el tronco brachiocefálico por la derecha, que posteriormente se va a subdividir en lo que es la arteria carótida y la arteria subclavia. Y por el lado izquierdo vamos a tener de que del callado aórtico van a salir de frente lo que es la arteria subclavia derecha y la arteria carótida de derecha. Vamos a ver lo que son las relaciones de cada una. En cuanto a la aorta ascendente, va a iniciar en el ventrículo izquierdo, a nivel del tercer cartílago costal. Esta va a ascender hacia adelante y a la derecha y va a continuar con lo que es el callado aórtico a nivel del segundo cartílago costal derecho y en nivel de la cuarta vértebra torácica, para luego continuar con lo que es la aorta descendente. En cuanto a sus relaciones anteriores va a ser el infundíbulo del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la aurícula y orejuela izquierda, el pericardio, el fondo del saco pleural y el borde anterior del pulmón derecho, y por adelante de absolutamente todo esto va a ser el esternón. Mientras que sus relaciones posteriores, como se pueden ver en la imagen, va a ser la aurícula izquierda también, la arteria pulmonar, su rama derecha, el bronquio primario derecho, la aurícula derecha y lo que es la vena cava superior. En cuanto al arco o callado aórtico, va a iniciar y terminar a nivel del ángulo esternal, a nivel del segundo cartílago costal derecho y cuarta vértebra torácica. Se orienta hacia arriba, atrás y a la izquierda. Luego va a pasar por delante de la tráquea y luego se coloca a la izquierda de la tráquea. Desciende lateralmente las vértebras y a nivel de la cuarta vértebra torácica cambia de nombre para seguir como aorta descendiente. En cuanto a sus relaciones, vamos a ver que por la parte anterior va a estar la pleura mediastínica, el nervio frénico y el vago izquierdo, los nervios cárdicos, los nervios parasimpáticos inferiores izquierdos y simpáticos superior izquierdo, y también va a ser el nervio recurrente laringio izquierdo, el cual va a ser una rama del nervio vago. Posteriormente se va a encontrar lo que es el esófago, el recurrente laringio izquierdo, el plexo cardíaco profundo, el conducto torácico y la columna vertebral. Por arriba del callado va a estar lo que son las mismas ramas del callado aórtico, que como ya habíamos visto, en la derecha iba a ser el tronco arterial brachiocefálico y por la izquierda iban a salir de frente lo que es la carótida común y la subclavia izquierda. Por debajo vamos a tener a lo que es la arteria pulmonar y su bifurcación en la parte derecha al bronquio principal, tanto derecho como izquierdo. En cuanto a las ramas del callado aórtico, vamos a tener lo que es el tronco arterial brachiocefálico, el cual sale del callado de la aorta. Mide de 3 a 4 centímetros y se origina detrás del manubrio esternal.
Luego pasa por delante de la tráquea y se orienta hacia arriba, atrás y a la derecha, hasta llegar a la articulación clavio-esternal derecha, donde se va a dividir en la arteria carótida primitiva derecha y en la arteria subclavia derecha. Esto se va a dar a nivel de la primera costilla en el conocido ángulo de Louis Frank. En cuanto a sus relaciones anteriores, va a ser la inserción de los músculos esternocleidoideo y el esternotiroideo, que vamos a encontrar aquí. Este sería el esternotiroideo y el esternocleidoideo. También por la parte de adelante vamos a encontrar lo que son los restos tímicos, la vena innominada, la vena tiroidea inferior derecha, los nervios parasimpáticos cardíacos derechos y la cara posterior de lo que vendría a ser el manubrio esternal, mientras que sus relaciones posteriores van a ser la tráquea y el vago derecho. En cuanto a las arterias carótidas, la derecha van a ser del tronco arterial brachiocefálico, mientras que la izquierda van a ser del arco aórtico. Debido a este origen distinto entre la derecha e izquierda, la carótida del lado izquierdo va a medir de 4 a 5 centímetros más que la del lado derecho. ¿Cuáles van a ser sus relaciones? Sus relaciones anteriores van a ser la inserción de los mismos músculos que les dije anteriormente, el esternocleidoideo y el esternocleidotiroideo. También van a ser los restos tímicos, la vena innominada, el fondo del saco pleural y el borde anterior del pulmón izquierdo, así como también la cara posterior del manubrio esternal. Sus relaciones posteriores vendrían a ser lo que es la tráquea, el esófago, la arteria subclavia izquierda, el conducto torácico y por último el nervio laríngeo recurrente izquierdo. En cuanto a la arteria subclavia, la derecha van a ser del tronco arterial brachiocefálico, a la altura de la articulación esternoclavicular, mientras que la izquierda van a ser del callado aórtico. Va a transitar por debajo de lo que es la clavícula y por encima de la primera costilla, por detrás del tubérculo de Louis-Frank, en el ángulo de los escalenos. Se continúa como la arteria axilar una vez que ya atraviesa la clavícula. En cuanto a sus relaciones anteriores, van a ser la carótida común izquierda, la vena innominada, el nervio vago, el nervio frénico, el nervio cardíaco parasimpático, el fondo del saco pleural, el borde anterior del pulmón izquierdo y el borde izquierdo del manubrio esternal. En cuanto a sus relaciones posteriores, va a ser el esófago, el conducto torácico y el músculo largo del cuello. La arteria mamaria interna y lo que es el tronco arterial costocervical también se van a encontrar en lo que es el mediastino superior. En cuanto a la arteria mamaria interna, se va a originar de la arteria subclavia, por encima de la horquilla esternal. Va a descender por el borde esternal hasta el sexto espacio intercostal, donde va a emitir dos ramas terminales. Una que es la frénica superior o músculo frénica, que va a dar irrigación a lo que es el diafragma, y la otra llamada epigástrica superior, que va a descender por la parte posterior de los músculos rectos abdominales. En cuanto a sus relaciones, por la parte anterior va a estar lo que es la vena yugular interna, la clavícula, los 6 primeros cartílagos costales, mientras que posteriormente va a estar el músculo triangular del esternón, los rezagos del timo y la pleura y el pericardio. Acá se pueden ver lo que son un poco de las ramas colaterales, que vendrían a ser las 6 primeras intercostales anteriores, las tímicas y las pericárdicas. Este vendría a ser lo que es el músculo triangular del tórax. Y en cuanto al tronco arterial costocervical, que sería este de aquí,
se va a originar en lo que es la subclavia. Se orienta hacia atrás rodeando a la pleura cervical y el vértice del pulmón hasta llegar al cuello de la primera costilla, y ahí es donde se va a dividir en la cervical profunda, que vendría a ser esta de aquí, que va a dar irrigación a todo lo que es la región de la nuca y la región prevertebral, y también va a dar origen a lo que son las intercostales posteriores, las tres primeras intercostales posteriores que habíamos visto en lo que es el tórax. Ahora, en cuanto a las venas que podemos encontrar en el mediastino superior, va a ser la vena cava superior, que va a ser la que recién está saliendo de lo que es el corazón, el tronco venoso brachiocefálico, que va a ser en el lado derecho, la vena innominada, que va a estar en el lado, más o menos en el lado izquierdo, las venas yugulares internas de ambos lados y las venas subclavias de cada lado. En cuanto al tronco venoso brachiocefálico, se va a formar por la unión de la yugular interna y la vena subclavia derecha, a nivel de la articulación esternoclavicular derecha. Va a tener un trayecto de 2 a 3 centímetros. En este punto de unión se forma un ángulo que se va a llamar el ángulo yugulo-subclavio derecho, donde desemboca la gran vena linfática. Desciende por el borde externar hasta el primer espacio intercostal, donde se une con la vena innominada y forma la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha. En cuanto a sus relaciones, por la parte anterior va a estar la cara y borde posterior del manubrio esternal, la parte inicial del fondo del saco pleural, el borde anterior del pulmón derecho y los restos del timo. Y sus relaciones posteriores va a ser el tronco arterial brachiocefálico, el vago derecho, el frénico derecho y la mamaria interna derecha. Sus venas tributarias van a ser las venas mamarias internas, las venas vertebrales, las venas tiroideas inferiores derechas y la primera vena intercostal posterior derecha. En cuanto al tronco venoso innominado, se va a formar por la unión de la yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda, a nivel de la articulación esternoclavicular izquierda. En este ángulo de unión, el ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, es donde va a desembocar el conducto torácico. Va a descender de forma diagonal por detrás del manubrio esternal hasta su borde derecho y el primer espacio intercostal, donde se va a unir con el tronco venoso brachiocefálico y va a formar lo que es la vena cava superior. Va a medir de 5 a 6 centímetros. En cuanto a sus relaciones anteriores, va a ser la cara posterior del manubrio del esternón, los músculos esternocleidoioideo y esternotiroideo y algunos restos del timo. Sus relaciones posteriores va a ser los vasos mamarios internos, el nervio frénico izquierdo, el vago izquierdo, la arteria subclavia izquierda, la carótida común izquierda, el tronco arterial brachiocefálico y la tráquea. Sus relaciones inferiores vendría a ser lo que es el callado aórtico. Algunas venas tributarias del tronco venoso innominado va a ser la mamaria interna izquierda, la vertebral izquierda, la vena costocervical izquierda y la vena tiroidea inferior izquierda. Tenemos también a la vena cava superior, la cual habíamos dicho que se iba a formar por la unión del tronco venoso brachiocefálico y la vena innominada. Se va a encontrar detrás del manubrio esternal de su borde derecho y el primer espacio intercostal derecho. Mide de 5 a 7 centímetros y aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Desciende por detrás del primer y segundo espacio intercostal derecho en la línea parasternal y en el segundo cartílago costal desemboca en lo que va a ser la aurícula derecha. En cuanto a sus relaciones, por detrás y lateralmente se va a encontrar el pulmón y la pleura mediastínica. Por detrás y medialmente se va a encontrar lo que es la tráquea y el vago derecho. Por debajo se va a encontrar lo que es el pulmón derecho.
A su derecha se va a encontrar con lo que es el nervio frénico y la pleura mediastínica derecha, y a su izquierda se va a encontrar con la aorta ascendente y el tronco arterial brachiocefálico. Su única tributaria vendría a ser la vena acigos mayor. Tenemos también a lo que es la vena acigos mayor, que vendría a ser esta de aquí, la cual se formaba por la unión de la vena tronco lumbar costal derecha, que se había formado por la unión de las venas lumbares derechas con la vena subcostal derecha. A este tronco lumbocostal derecho se le iba a unir la vena cabo acigos, formando la acigos mayor. Esta va a transitar por el mediastino posterior derecho y va a ascender hasta el mediastino superior. Y a nivel de lo que es la cuarta vértebra torácica se va a dirigir por detrás hacia adelante y forma un arco que cabalga al bronquio primario derecho, al hilio y pedículo pulmonar, desembocando finalmente en lo que es la vena cava superior. En cuanto a los troncos linfáticos, tenemos que recordar que hay una sustancia que se llama linfa. Esta linfa transporta una gran cantidad de inmunoglobulinas y células T, las cuales me van a servir como defensa del organismo. Van a haber 5 troncos lumbares que son los principales, los cuales van a ser el tronco lumbar, el tronco intestinal, el tronco broncomediastínico, el tronco subclavio y por último el tronco yugular. En el tronco lumbar es aquel que va a recolectar la linfa de los nervios de los miembros inferiores, las paredes y órganos pélvicos, los riñones, las glándulas suprarrenales y la pared abdominal. En cuanto al tronco intestinal, va a recolectar la linfa del estómago, los intestinos, el páncreas y parte del hígado. El tronco bronquiomediastínico va a recolectar la linfa de la pared torácica, de los pulmones y el corazón. El tronco subclavio va a recolectar la linfa de lo que es el miembro superior, pero va a hacer una escala en los grupos linfoidales axiales. Y por último, el tronco yugular, el cual va a recolectar la linfa de la cabeza y del cuello. El conducto torácico va a medir aproximadamente de 38 a 45 centímetros. Se inicia en lo que es la dilatación de los conductos, que se conoce como la cisterna del Quilo o de Pequet, que va a estar a la altura de la segunda vértebra lumbar, en la cavidad abdominal por detrás de la aorta abdominal. Esta cisterna de Pequet va a recibir lo que es la linfa de los troncos lumbares derecho e izquierdo y de los troncos intestinales. El conducto torácico va a ascender atravesando el diafragma en T12, va a transcurrir por delante de las vértebras torácicas en el mediastino posterior, por detrás y a la derecha de la aorta, hasta T10. En T10 se va a ubicar entre lo que es la aorta y el esófago, y luego a la derecha del esófago. Va a seguir ascendiendo y a nivel de T7 va a cruzar por detrás del esófago, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, para colocarse a partir de T5 o T6 a la izquierda del esófago. Va a ascender y va a terminar desembocando en lo que es el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. El conducto torácico va a recibir la linfa de todo lo que es los miembros superiores izquierdos, la pelvis, el hemitórax izquierdo, la cabeza y el cuello izquierdo. En cuanto a la gran vena linfática, va a medir aproximadamente 1.2 centímetros de largo, va a recibir la linfa de los troncos yugulares derecho, de la subclavia derecha y el bronquio mediastínico derecho, y va a desembocar en lo que es el ángulo yúgulo subclavio derecho. Ahora pasemos a hablar de la tráquea.
La tráquea va a ser un conducto tubular que va a medir aproximadamente 12 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se va a localizar por delante del plano prevertebral y del esófago. Se extiende desde la laringe a nivel del cartílago cricoideo en C6 hasta T4, donde se va a dividir en los bronquios principales. Va a presentar entre 16 a 20 anillos de cartílago incompletos, siendo el último llamado el cartílago carina o espolón traqueal. En cuanto a sus relaciones, la relación posterior va a ser el esófago y por delante va a estar casi todos los vasos que hemos estado viendo. Va a estar lo que es el término de la aorta ascendente, el inicio del callado aórtico, el tronco arterial brachiocefálico, la arteria tiroidea media, la cual va a ser inconstante, el tronco innominado, el timo y los fondos del saco pleural anterior. Por la izquierda va a tener a la parte horizontal del callado aórtico, a los linfonodos traqueobronquiales, a los nervios cardíacos medios e inferiores, a los nervios cardíacos parasimpáticos, al nervio vago izquierdo, a la carótida común izquierda, a la vena intercostal superior izquierda, a la arteria pulmonar en su bifurcación, y por el lado derecho va a tener a lo que es el callado del ácido mayor, la pleura mediastínica del pulmón derecho, el vago derecho, los ganglios laterotraqueales derechos y el frénico derecho. En cuanto a las relaciones de la misma bifurcación de la tráquea, por adelante se va a encontrar lo que es la parte ascendente del callado aórtico, la vena cava superior y la rama derecha de la arteria pulmonar. Por detrás se va a encontrar lo que es el esófago con el nervio recurrente laríngeo izquierdo. Por la derecha se va a encontrar el callado del ácidos, el vago derecho y el frénico derecho, mientras que por la izquierda se va a encontrar la parte horizontal del callado aórtico, la arteria pulmonar, la cual se va a bifurcar, y algunos ductos arteriosos. Algunos nervios de que vamos a encontrar, por ejemplo, van a ser los nervios de la cadena ganglionar simpática. Este va desde el cuello hasta el sacrocoxis. A lo largo encontraremos estructuras nodulares. A nivel cervical van a ser 3, el superior, medio e inferior. Y a nivel torácico vamos a encontrar que esta cadena ganglionar simpática se va a encontrar siempre en posición lateral a los cuerpos vertebrales del mediastino posterior. Esta cadena tiene como función de producir un aumento en la frecuencia y en el funcionamiento de los órganos. También tenemos el nervio vago, el cual va a ser el encargado de dar la inervación parasimpática. El nervio vago derecho va a dar exclusivamente inervación al nódulo sinusal, mientras que el vago izquierdo va a dar una inervación a lo que es el nódulo aurículo-ventricular. El sistema parasimpático hace que el ritmo cardíaco se desacelere para que se mantenga un equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Lo mismo va a funcionar con respecto al pulmón. En su recorrido por el mediastino va a emitir dos nervios que van a regresar al cuello, los cuales se van a denominar recurrentes laringios. El nervio vago derecho va a dar el recurrente laringio derecho, el cual le va a hacer un callado a la arteria subclavia, mientras que el nervio vago izquierdo va a dar una rama recurrente laringio izquierda, la cual le va a hacer un callado a lo que es el callado aórtico. En cuanto al nervio frénico, va a salir del plexo cervical en C4, C3 y C5 y va a descender por el escaleno anterior. Luego se va a ir lateralmente del corazón para llegar hacia lo que es el diafragma e inervarlo. Vamos a seguir encontrando lo que son más grupos linfonodales,
los cuales se van a ubicar, por ejemplo, si están alrededor de la tráquea, van a ser los nódulos traqueobronquiales. Los que se encuentran en la columna dorsal y el esófago van a ser los nódulos mediastinales posteriores. Los que están en la subclavia, en los vasos subclavios, se van a llamar grupos linfonoidales subclávicos. Y por último, en los que están en la columna cervical, se les va a llamar grupos linfoidales cervicales. Este sería todo el contenido que hemos estado repasando del mediastino superior. Y ahora vamos a pasar a lo que es el mediastino inferior. Habíamos visto de que a partir de T4 se iba a formar lo que es la separación entre el mediastino superior e inferior. Entonces, el mediastino inferior iba a tener como límites por arriba lo que es T4, por abajo el diafragma, por adelante lo que viene a ser ya el cuerpo del esternón y por atrás las vértebras desde T5 a T12. Vamos a ver primero lo que es el mediastino anterior. Los límites del mediastino anterior va a ser por la parte superior el plano imaginario que pasa por T4, como límite inferior el diafragma tóraco-abdominal. Anteriormente va a estar lo que es el cuerpo del esternón hasta el apéndice sifoides y por detrás va a estar lo que es el corazón. En su contenido vamos a ver lo que es el músculo triangular del esternón, que va a ser este de aquí, y los vasos mamarios internos con sus respectivas ramas. Estas van a ser las arterias mamarias. Recordaré que sus ramas eran las 6 primeras intercostales anteriores, las tímicas laterales y las pericárdicas. Vamos a encontrar a este nivel también lo que son los linfonodos torácicos mediales, los cuales se van a encontrar distribuidos a lo largo de los bronquios, y también al nervio frénico, que habíamos dicho que se iba a poner en una posición más o menos lateral a lo que es el corazón. En cuanto al mediastino inferior medio, va a estar justo entre lo que es el mediastino anterior del mediastino posterior. Este va a tener como contenido a lo que es el corazón y el saco pericárdico. Como sabemos, el corazón está recubierto por lo que es el pericardio. Este se va a dividir en lo que es el pericardio fibroso y seroso. El fibroso es el que va a estar en contacto con los demás órganos y la pleura, mientras que el seroso va a tener una hoja parietal y una hoja visceral. Entre ambas va a estar lo que es el espacio pericárdico. En este mediastino también nosotros vamos a encontrar lo que es el nervio frénico y los grandes vasos que salen del corazón, como vendría a ser la aorta, la arteria pulmonar, los vasos que llegan, como vendría a ser, por ejemplo, las venas cava superior e inferior. Y ya para terminar con lo que es mediastino, vamos a ver el mediastino inferior posterior. Este, como ya habíamos dicho, iba a tener como límite anterior lo que es el corazón, como límite posterior a lo que son las vértebras torácicas de T5 a T12, por arriba lo que es el plano de T4 y por abajo lo que es el mismo diafragma. ¿Cuál va a ser el contenido? El contenido de este mediastino posterior va a ser el esófago y su plexo nervioso asociado, lo que va a ser la aorta descendente, que en un principio se encontraba también en lo que es el mediastino superior, el conducto torácico, que se iniciaba a nivel abdominal, que iba a cruzar de derecha a izquierda al esófago y al final iba a desembocar en lo que es el ángulo yugulo-subclavio. También íbamos a encontrar a los nervios frénico y vago, los cuales también podíamos encontrar en lo que es el mediastino superior, las venas, arterias y nervios intercostales, el sistema venoso ácigos y algunos troncos simpáticos. Vamos a hablar de lo que es el esófago. El esófago en sí es un conducto muscular.
Se inicia en lo que es el triángulo anterior del cuello a nivel de C6, por detrás del cartílago cricoides y por delante de la región prevertebral. A partir de T6 va a iniciar un cruce diagonal y progresivo por delante de la aorta hasta atravesar el diafragma en lo que es T10 y va a descender en el abdomen hasta su terminación en el estómago. Va a tener una longitud de lo que es aproximadamente 25 centímetros y un diámetro de 2 a 3 centímetros. Se va a dividir en sectores anatómicos. Bueno, sobre todo en sectores que van a ser útiles al momento de la cirugía. El primer sector va a ser el sector cervical, el cual se va a encontrar de C6 a C7 y va a medir aproximadamente de 4 a 5 centímetros. El segundo sector va a ser el sector supraácido aórtico, que va a estar por encima de lo que es el callado aórtico, a nivel de T1 y T3, que va a medir igualmente de 3 a 4 a 5 centímetros. Después tenemos el sector intraácido aórtico, que ya va a estar a nivel de lo que es el callado aórtico y va a ser de T3 a T5 y va a medir 3 centímetros. Después tenemos un sector infraácido aórtico, el cual ya va a estar más o menos a lo que es la altura del diafragma, que va a medir de 9 a 11 centímetros y va a estar desde T5 a T10. Y por último vamos a tener un sector abdominal cuando ya atravesó el diafragma, el cual va a ser de T11 a T12 y va a medir de 2 a 4 centímetros. Ahora, estos son los sectores del esófago, no confundir con lo que son las estrecheces. Las estrecheces van a ser los niveles en los que el esófago va a disminuir en su diámetro. Va a haber lo que son 5 estrecheces. La primera estrechez va a ser ni bien comienza el esófago, justo en su límite entre la laringe y lo que es el esófago, el cual va a ser la estrechez superior, a nivel de C6. A partir de lo que es la arcada dentaria hasta esta primera estrechez que tiene el estómago, va a medir 15 centímetros. La estrechez media aórtica se va a hallar a lo que es a nivel de el callado aórtico y va a medir desde la arcaria dentaria lo que es 22.5 centímetros. Se va a encontrar más o menos en lo que es T4. La estrechez media brónquica es cuando ya está a nivel de los bronquios primarios y se va a encontrar a 27 centímetros de lo que es la arcaria dentaria. Va a estar aproximadamente en lo que es T5, T6. La estrechez diafragmática viene a ser cuando el esófago va a pasar por el diafragma y desde la arcaria dentaria va a estar a una distancia de 38 centímetros. Más o menos eso es en altura de T10. Y por último tenemos la estrechez del cardias, el cual va a ser cuando el esófago se va a unir a lo que es el estómago. Y este va a estar a 40 centímetros de lo que es la arcaria dentaria. En cuanto a la irrigación del esófago, va a estar dada gracias a las arterias esofágicas superiores, medias o inferiores, cada una en un sector, por así decirlo, general del esófago. Las superiores van a ser para el sector cervical, las medias lo que van a ser para el sector torácico y las inferiores para lo que va a ser del sector abdominal. Las esofágicas superiores van a ser ramas de lo que es las tiroideas inferiores. Las esofágicas medias van a venir de distintas arterias, va a ser ramas de distintas arterias, como la arteria esófagos traqueales, las arterias bronquiales y las arterias esofágicas propias. Todas estas arterias van a ser a su vez ramas de lo que es la aorta descendiente. Y por último tenemos a las arterias esofágicas inferiores, las cuales van a ser ramas de las arterias frénicas y de la arteria gástrica izquierda. Entonces, este va a ser todo el contenido del mediastino inferior posterior. Como se dan cuenta, hay mucho de este contenido
en cuanto al mediastino posterior, el cual lo hemos visto también en el mediastino superior, porque van a pasar de lo que es el mediastino superior a este mediastino a lo largo de todo su trayecto. No lo hemos vuelto a ver porque ya lo habíamos visto en el mediastino superior. Por último tenemos a los grupos linfoidales que iban a estar a lo largo, están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Va a haber estos grupos en lo que es el mediastino anterior, superior y en el posterior. En el anterior van a estar a nivel de lo que son los vasos mamarios internos. En el mediastino posterior va a estar a lo largo de todo lo que es el esófago. Y los del mediastino superior van a estar más o menos en todo lo que son las principales ramas de lo que es la aorta. Eso ya sería todo con respecto a mediastino. Ahora vamos a hablar de lo que es la región mamaria. La glándula mamaria se ubica en la región anterior del tórax. Tiene una forma redondeada. En el vértice presenta el pezón, el cual va a medir de 10 a 12 milímetros de longitud y un diámetro de 8 a 10 milímetros. Por este pezón se abren los conductos galactóforos mediante los poros galactóforos, que son en un número de 12 a 20. El pezón está rodeado de una areola, la cual va a ser una zona de piel hiperpigmentada, que va a medir de 4 a 5 centímetros de diámetro, por donde van a desembocar los tubérculos de Morgani o de Montgomery. La mama en su parte inferior es mucho más redonda y presenta el surco submamario. La piel en este plano está fija a los planos profundos. El tamaño de la mama varía de acuerdo a la raza y al momento biológico. En la pubertad, el embarazo y la lactancia, la mama va a cambiar de tamaño. Normalmente son 2, pero puede haber anomalías. Cuando hay más de 2 mamas se llama mamas supernuméricas o polimamastia. Cuando no tiene mamas se llama amastia, y cuando la mama es muy grande se llama ginecomastia. Pueden haber varios pezones, los cuales se llamaría politelia, o puede estar ausente, la cual se llamaría atelia. Todas estas son patologías. En cuanto a su origen y desarrollo, va a tener un origen en el ectodermo. Es un órgano par, simétrico, y es la glándula anexa más grande en cuanto a la piel. Se desarrolla en el tejido celular subcutáneo y tiene un comportamiento de una glándula apocrina, debido a que pierde parte de su citoplasma en un vaciamiento glandular formado por parte del calostro, que es la primera leche de la mama. Se forma la 6ª semana de la etapa embrionaria. Al 5.º mes los conductos galactóforos. Al 6.º mes se forma ya lo que es el pezón, la areola y lo que vendría y los nódulos de Morgani y de Montgomery. Los nódulos de Morgani van a ser sebáceos, mientras que los de Montgomery va a ser una glándula mamaria rudimentaria, que va a tener como función la lubricación. Antes de nacer, los conductos se van a converger en lo que es un tubo y se va a completar en lo que es el desarrollo de la mama durante la etapa del embarazo y la lactancia. ¿Cuáles van a ser sus límites? Por la parte superior va a haber un plano que va a pasar por el segundo arco costal. Su límite inferior vendría a ser un plano que pasa por el 6.º arco costal. Medialmente va a ser el borde lateral del esternón y lateralmente en lo que es la línea axilar anterior. La mama derecha va a estar separada de la izquierda por lo que es el surco intermamario. La longitud de la mama es de 10 a 12 centímetros de arriba hasta la base, y su peso de una mama promedio en la cual la mujer no está dando de lactar es de 150 a 200 gramos. Los planos de disección van a ser la piel, el tejido celular subcutáneo, la glándula mamaria, nuevamente tejido celular subcutáneo
y recién por debajo de este va a estar lo que es el músculo pectoral mayor. En cuanto a su irrigación, va a estar dada por la mamaria interna a través de las perforantes anteriores de C3 a C6, por la arteria axilar, por sus ramas que vendrían a ser la mamaria externa, la torácica superior y las ramas de la acromiotorácica, y por último por las ramas intercostales, las cuales van a ser ramas en cuanto a las posteriores de la aorta, las superiores de la subclavia y las perforantes anteriores de la mamaria interna. En cuanto a las venas, van a ser iguales que las arterias, pero simplemente en sentido contrario. En cuanto a los linfáticos se van a dividir en dos, en los que vendrían a ser los superficiales y los profundos. Los superficiales van a recoger la linfa de la piel de la mama, el pezón, la areola y recibe los linfáticos interlobulares alrededor del pezón y forma lo que es el plexo suprareolar de Sapei. En cuanto a los profundos, se originan en el tejido conjuntivo intralobular y forma el plexo pericanicular y se anastomosa con lo que es el plexo de Sapei y otros linfáticos que se van a la profundidad. En conjunto van a formar lo que es el plexo profundo pectoral. En cuanto a las vías eferentes, va a haber una vía eferente que es superficial, la cual va a ser del plexo de Sapei. Van a partir dos vías eferentes principales. Una externa, que es hacia los ganglios axilares, los cuales van a seguir la cadena de la arteria mamaria externa y van a llegar hasta lo que son los ganglios axilares, torácicos inferiores, superiores, centrales, del vértice, supraclaviculares y por último van a desembocar en lo que es la gran vena linfática y el ángulo yúgulo subclavio derecho. Y en el conducto torácico, y este que va a desembocar a su vez en lo que es el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Va a tener otra vía que va a ser la vía interna, la cual se va a ir por lo que es la arteria mamaria interna. En cuanto a las vías eferentes profundas, por medio del plexo linfático pectoral, siguen las arterias que irrigan la mama, originando las siguientes vías. La vía de Crossman, que va a recoger la linfa de la hemimama superior y los lleva a los ganglios de Roten, que se encuentran entre el pectoral mayor y el menor, y desde ahí los lleva a los que es los ganglios supraclaviculares. En cuanto a la vía de Gerota, es descendiente, viene del cuadrante inferior y lleva la linfa hacia los ganglios subperitoneales, que se encuentran a nivel del hígado y del estómago. En cuanto a la vía mediastínica, va a drenar la linfa de la hemimama interna y lleva la linfa hacia el mediastino comprendido entre los pulmones. Por último tenemos la vía del seno mamario, que lleva la linfa a la mama contralateral. En sí, la glándula mamaria lo vamos a partir en cuatro cuadrantes, siendo este el cuadrante superior medial, inferior lateral y superior lateral. Y como vemos en la imagen, lo que es el cáncer de mama va a ser mucho más frecuente en lo que es el cuadrante superior lateral. Y también, debido a que se da aquí este cáncer, va a ser de que estos puedan hacer una metástasis hasta los que son los ganglios axilares. Es por esto que al momento de que van a realizar una extirpación en cuanto al cáncer de mama, van a tener que también sacar con ello unos cuantos nódulos que están en la axila. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que hayan podido entender. Cualquier pregunta me la hacen saber. Muchas gracias.